Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En un ambiente de ingobernabilidad en el Congreso Nacional, se acerca la elección del fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público y las diversas fuerzas políticas del país comienzan a mover sus fichas para alcanzar los consensos necesarios antes de tomar esta, que es considerada una de las decisiones más importantes, ya que escogerán a personas que mantendrán la dirección del ente controlador del Estado por 5 años. Mientras el titular legislativo Luis Redondo, así como Libertad y Refundación, luchan por encontrar consensos para ratificar la adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina y aprobar la Ley de Justicia Tributaria, el Partido Nacional plantea un escenario para la elección del fiscal general de la República, quien a criterio de los cachurecos debería ser del Partido Liberal o del Partido Salvador de Honduras. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, declaró que la elección de fiscales se enmarca en revisar la ley del Ministerio Público y que el fiscal general sea del Partido Liberal o del PCH. Sin embargo, según exfiscales, los principales partidos políticos se habrían puesto de acuerdo y el próximo fiscal general de la República ya tendría nombre y apellido. Todo ello como parte de las negociaciones que entablaron durante el proceso para elegir a la Corte Suprema de Justicia. El diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, señaló que al defender esta elección del Poder Legislativo no se descarta un acuerdo entre liberales, nacionalistas y libres, descartando la posibilidad de que se cree un segundo fiscal adjunto, ya que se ocuparía de reforma constitucional, para la cual se requieren 2 legislaturas. No obstante, tal vez podría ser otra figura que solo implica reformas a la ley del Ministerio Público y no a la Constitución, mencionó Pérez. En ese sentido, el legislador explicó que una de las salidas sería que el Congreso, con 86 votos, elija fiscal general y el director de fiscales y reformar antes la ley del Ministerio Público para que este último cargo ya no lo escoja y quitar el fiscal general, sino que sea el Pleno Legislativo, pero reconoció que las pláticas están enredadas hasta el momento. Por lo pronto, el proceso ya se encamina al estar ya conformada la Junta Proponente de Candidatos a Fiscal General y Adjunto, que se encargará de enviar al Congreso Nacional los mejores prospectos para los cargos importantes del Ministerio Público y, de acuerdo a analistas, si los 3 partidos mayoritarios no logran los acuerdos necesarios antes de que se presente la lista, podría presenciar otra situación similar a la elección de la Corte Suprema de Justicia, con la diferencia de que en la actualidad existe una marcada división en ese poder del Estado. Sí, correcto. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a abordar el tema del Congreso. Creía yo que se iban a arreglar por el bien del país. Que los diputados estén enfrentados no nos conviene. Nos conviene que haya producción legislativa, que se legisle por beneficio del pueblo, pero creo que las diferencias continúan. Voy a presentar a mis distinguidos invitados que han tomado a bien venir esta mañana. Está conmigo don Germán Altamirano, el diputado al Congreso Nacional por el Departamento de Santa Bárbara por el Partido Libertad y Refundación. Diputado. Gracias, Raúl. Buenos días al pueblo hondureño, al abogado Toño Rivera y a Mario Segura. Y bueno, como usted lo dijo, Raúl, decepcionados por la realidad política que estamos teniendo en este momento. El primer poder del Estado paralizado mientras el pueblo hondureño está lleno de problemas esperando que se puedan resolver de una vez por todas. Gracias. Don Antonio César Rivera Callejas, estábamos recordando muchas anécdotas. Sí. Toño, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Raúl. Quiero saludarte, saludar a la audición, hombres y mujeres hondureños que nos están viendo en estos momentos.
saludar a mis compañeros de panel, al abogado Germán Osvaldo Altamirano, diputado del Libertad y Refundación de Santa Bárbara, y al jefe de bancada del Partido Liberal, diputado del Paraíso, Mario Segura. Estamos aquí, Raúl, invitados por tu persona, por tu producción, para poder dialogar. Ojalá que de aquí pudieran salir ideas para solventar esta crisis política que nadie quiere. Todos queremos ir al Congreso, aprobar leyes productivas en beneficio del pueblo. Las últimas semanas han sido totalmente inactivas. Yo digo que es por la falta de liderazgo de la Junta Directiva Ilegal y nos tienen prácticamente aprobando decretos el día de la horchata y otros decretos que no tienen ninguna importancia. Ojalá que esto cambie a partir del día de hoy para poder legislar y cumplir al pueblo hondureño. Sí, gracias, don Mario Segura, jefe de la bancada del glorioso Partido Liberal de Honduras. Mario. Sí, muchas gracias, Raúl. Primero agradecerte por la oportunidad. Un saludo al pueblo hondureño, a mis compañeros de panel, al abogado Altamirano, a Toño Rivera, que cariñosamente le decimos Toño Rivera, Toño Chocoyo le dicen en campaña. Y creo, Raúl, que hoy será un día importante en el Congreso. Últimos 15 días ha sido un debate si se aprueba o no el acta. Así es que hoy creo que será una oportunidad para la democracia, para la legalidad, si nos ponemos de acuerdo las diferentes fuerzas políticas. Tenés ahí, gracias don Mario, tenés ahí lo que dijo el diputado Redondo, presidente del Congreso, porque de ahí vamos a partir lo que había dicho en las últimas horas el presidente del Congreso, Luis Redondo Infante. Durante una conferencia de prensa en la que se leyó un comunicado, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, manifestó que mediante una investigación se detectaron varios decretos que fueron publicados y sancionados antes de la aprobación del acta en administraciones anteriores. Que se encontraron varios decretos que fueron enviados o fueron sancionados por el Poder Ejecutivo en una fecha posterior a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Número 4. Que se ha podido constatar en los registros de este poder del Estado la existencia de 30 actas de sesión de pleno donde no se alcanzó el número de votos requeridos. Diputados de Libre explican que ese comunicado nada más es una denuncia de lo que se hacía en el pasado en ese poder, pero que garantiza que seguirán buscando ratificar el acta que adhiere a Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina. El señor presidente ha sido muy claro, vamos a buscar los consensos, el Partido Libre también es claro, vamos a buscar los consensos para encontrar los votos de estos decretos que faltan que aprobar aquí en el Congreso. Mientras tanto, los nacionalistas aseguran que ese comunicado tiene un único objetivo, que es amenazarlos para que así apoyen esta ratificación, pero no lo van a permitir. Pero la clase política se arregla, platica, dialoga, consensúa y parla. Aquí no. Aquí se chantajea, se amenaza y se dice, aquí tengo yo decretos de que ustedes no aprobaron. Falso. Miren, si había alguien que en el pedido anterior escribía todo, era el compañero Luis Redondo. Todo lo grababa, todo lo apuntaba. Si hubiese habido una votación, sin mayoría lo hubiera denunciado en su momento, no 2 años después. Por otro lado, diputados liberales y el Partido Salvador de Honduras concuerdan en que se debe de pasar la página con el tema del CAF y avanzar en la agenda legislativa. Nosotros solicitamos que se establezca una agenda legislativa y que sobre esta agenda se pueda consensuar, no solo para la ratificación del acta de mención, sino una agenda que el pueblo hondureño tenga clara. Donde no apoyaríamos la ratificación del acta. Sí estamos dispuestos a escuchar el día de mañana algunas soluciones, pero el Partido Liberal sigue manteniendo su postura inicial y como jefe de bancada no la puedo cambiar hasta que la bancada defina lo contrario del Central Ejecutivo. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien. ¿Qué piensan, don Mario? ¿Qué van a hacer? Lo que ha dicho don Luis Redondo. Bueno, primero, Raúl, que yo creo que hacer algo consiste en un consenso de todas las fuerzas políticas del Congreso. Este es un tema en que tenemos que ventilarlo todo por el bien del país. Yo quiero recordarte, Raúl, que con esto de que no hemos aprobado el acta, hay proyectos importantes que están estancados y voy a hablar por mi departamento del Paraíso, donde a diario sufrimos
y vemos el sufrimiento de los migrantes. Hoy se vence la prórroga que este Congreso les había dado para que no hicieran esa derogación económica que es fuerte para gente que no tiene ni qué comer. Hemos recibido de parte de la representante de la ONU aquí en Honduras, creo que también Toño lo ha recibido, igualmente Altamirano, pidiéndonos de que le ayudemos. Tenemos otro tema importante, Altamirano, Toño, Raúl, televidentes, que es el tema del presupuesto de Registro Nacional de las Personas, donde es de suma importancia y de urgencia, porque esta gente a partir de hoy o mañana, si no les pagamos, no va a haber manera de hacerlo si no lo aprobamos en el Congreso. Está el artículo 93 en su reforma. El Partido Liberal ha hecho un análisis de la misma. Si no lo hacemos, también podemos caer en esa lista gris que sentimos que también le va a afectar mucho al país. Esto yo creo que son motivos, Raúl, para que de inmediato no dar una conferencia de prensa por su presidente del Congreso, al cual por su investidura yo le tengo mucho respeto, sino que debería de estarse convocando de inmediato a una reunión de los jefes de bancada para que tratemos el asunto de lo que es la sesión el día de hoy. Si hoy no aprobamos exacta, si no existe la claridad necesaria, siento que el problema se va a agudizar más, porque si no se hace, Raúl, de una manera en que quedemos satisfechos todos los partidos políticos, lo que va a pasar es que vamos a abrir más esa brecha entre nosotros y los consensos se van a retirar aún más. Y sabemos que a la vuelta de la esquina tenemos asuntos importantes de Estado que tratar, como lo es la elección del fiscal, que requiere 86 votos, tenemos la del Tribunal Superior de Cuentas en noviembre, tenemos política limpia en este momento, y también tenemos la sustitución de los miembros tanto de justicia como del Tribunal Superior de Cuentas por parte de aquellos que vacaron pidiendo un permiso en el Congreso. Entonces, si hacemos un resumen de todo esto, nos damos cuenta que sí es importante de que nos pongamos de acuerdo para que el pueblo sienta que tiene un Congreso preocupado por los intereses del pueblo. Así es de que yo hago un llamamiento público aquí a los dos compañeros que sé que son diputados influyentes, a mí me consta su trabajo dentro del Congreso, para que todos colaboremos de una u otra manera para lograr ese consenso el día de hoy. Sí, don Mauricio Villeda me ha enviado esta lista, se la voy a recordar a Mario. Ponela ahí, Eddie, por favor, si sos tan amable, te la envíe. Me la envía don Mauricio Villeda, a quien saludo, diputado del Partido Liberal aquí en Francisco Morazán, y me dice hasta este momento no se han informado la agenda de este día. Y lo que pasa es que quiero... Ajá, Eddie. Quiero preguntarle a Toño y a Altamirano después de la comparecencia de don Luis Redondo, porque alguien conoce a Dormido. Ajá, Mario, esto es lo que firmaron, ¿no? Sí, aumentamos a 19, Raúl. Ya existen 2 listas, 2 comunicados firmados por el Partido Liberal, igualmente por el Central Ejecutivo, manteniendo la posición de no ratificar el acta en este momento. Son 2 listas, ¿va? Son 2 listas. Poner la siguiente, y si puedes poner las dos, una y una, ambas al lado, ambas juntas. Entonces, ¿la posición del Partido Liberal? Es la posición del Partido Liberal. El día de ayer tuvimos una reunión de jefe de bancada y no ha cambiado nada. El Partido Liberal sigue con su posición inicial. Bien, y me dice don Mauricio Villeda Bermúdez que hasta el momento no se ha informado sobre la agenda de este día. Ahora sí voy con el Partido Nacional. Acostumbran a hacerlo a las 2 de la tarde, Raúl. 2 de la tarde. Sí, siempre nos llega el mensaje, ¿verdad? Altamirano, de parte de la secretaria a las 2 de la tarde. Pues yo creí que iban a buscar un arreglo, un hombre muy conocedor del Congreso Nacional. Me platicamos antier y me dijo que de repente suspendían las sesiones de ayer y las reuniones en mayo para en junio lograr un consenso y una plática fuera del Congreso y que no hayan esos enfrentamientos. Pero tenés lo que dijo, bueno, ya pasamos lo que dijo el señor Redondo. Yo ahí interpreto
que Redondo le está diciendo a la bancada del Partido Nacional de don Antonio César Rivera Callejas, entonces ya voy a sacar todo lo malo que hicieron? ¿Qué piensan después de lo que dijo Luis Redondo? Yo lo interpreto igual que tú, Raúl. Por eso es ¿Fue una amenaza, Toño? Así lo sentí yo, como una amenaza, como una extorsión, como un chantaje. Y por eso... alguien le dijo chantaje. Buscame a Tommy Zambrano, que creo que les dijo hasta un chantaje legislativo. Mara, ¿verdad? sí. Mara les dijo el abogado Antonio. Porque lo que hicieron. Tommy Zambrano. Mira, Raúl, este problema viene hace algunos días. Si tú estás en una junta directiva del Poder Legislativo, ilegal por cierto, pero bueno, y desde la semana pasada, Raúl, ellos conocen que tienen al Partido Liberal firmado que no les va a ratificar el acta. Si tienen al PCH firmado que no les va a ratificar el acta, y tienen a nuestro partido firmado que no les va a ratificar el acta, ¿qué tienes que hacer tú? O conseguir votos o llamar al diálogo, pero no amenazar, no amedrentar, no chantajear. Alguien que está dirigiendo el Congreso ilegalmente, pero lo está dirigiendo, tiene 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo, para hacer algo. Hoy estamos en un problema enorme, Raúl, porque por no ratificar en acta hay proyectos de ley que sí son importantes, como el que decía Mario, para su departamento, la amnistía migratoria, para el registro de las personas, el presupuesto, y otros más. Viene Luis Redondo y dice en un programa de televisión de Darío Vanegas, dice, yo voy a mandar esto a publicar porque esto es lo que yo considero, y menciona artículos. Y a la vuelta de la esquina sale Carlos Zelaya, no se va a mandar el decreto. ¿Cómo interpreta Raúl Valladares que el supuesto presidente del Congreso dice una cosa y el secretario del Congreso dice otra? Si lo voy a enviar el proyecto de ley a publicar a la Gaceta, no lo voy a enviar. Desde ahí miras una improvisación tremenda. Muy bien dice Mario Segura que la agenda nos la envían a las 2 de la tarde. Raúl, 2 de la tarde para las 5 que fuimos convocados. Mandan la agenda 3 horas antes. Y nos criticaban a nosotros que la llevamos un día antes, vía correo electrónico. Yo quiero felicitar a don Mauricio Villada Bermúdez. Para mí, uno de los mejores diputados del Congreso Nacional. No digo del Partido Liberal, digo del Congreso Nacional. Alguien que nos ilustra, que nos ayuda, conciliador y muy apegado a la ley. Ahora, Raúl, yo te pregunto, ¿qué hacemos el día de hoy si ellos se saltan la ratificación del acta? ¿Lo podemos permitir? Tenemos que salir en insurrección legislativa. Ellos nos enseñaron. Ahora bien, si consiguen los votos en PCH, en Libre, en Liberal, en PAC, en el Partido Nacional, si consiguen algunos, la democracia es esa. Hay que tragar gordo, ganaron, se ratificó el acta y por favor legislemos. Solo nos queda un día, Raúl. Hoy a las 12 de la noche cierra nuestro periodo, la mitad de esta legislatura. Hoy. Toño, me apuntan aquí sobre esto que tiene que ver con... si no se aprueba el acta, simplemente el tema del CAF queda pendiente para la próxima legislatura. No, esa era la idea del día de ayer, de buscar una salida salomónica. Si hoy no se aprueba el acta, no queda en vigencia el CAF, ya. Hay un artículo de la ley orgánica, Raúl, que dice, cualquier proyecto de ley que ha sido desechado total o parcialmente, no se podrá discutir hasta la siguiente legislatura. No es que quede en suspenso, es que quede eliminado. Todo, no solo eso, lo de esa acta. Ayer había una salida medio política y media legal diciendo que no se ratificara el acta en este momento, que siguiera la elección normal y que en julio, al retorno del receso, se ratificara el acta. Pero no se pudo. ¿Por qué no se pudo? Por la actitud de un comunicado falso, mentiroso, falaz y confrontativo. Raúl, ¿qué es lo que dice el comunicado de Redondo? En el periodo pasado dice, existieron decretos que se lograron con minoría de votos. Mira, Raúl, si había alguien en el periodo anterior que contaba los votos con los dedos de las manos, con los dedos de los pies, que filmaba la cámara, era Luis Redondo. Si eso hubiera pasado en el periodo pasado, a la siguiente elección hubiéramos sido denunciados, hombre. Si hay un decreto que se envió a publicar al diario oficial La Gaceta, sin sanción del Ejecutivo, el primero que le reclamaron era Luis Redondo, porque sí hay que darle ese mérito. Él estaba en misa en el periodo anterior. Raúl. Y ahora no. Ahora está equivocado, confundido,
¿Sabe qué es lo que pasa, Raúl? Llega con 44 votos, Raúl, a la presidencia del Congreso ilegalmente, porque no la acompañan muchos diputados del Libre, liberales y del Partido Nacional. Y de los 44 pierde 7 en el camino. Pierde a Maribel Espinosa, pierde a Suyapa Figueroa y a los diputados del PSH. Entonces realmente tiene 37 voluntades. ¿Crees vos, Raúl, que es fácil manejar un Congreso con 37 votos a favor? Claro, Osvaldo Altamirano y el grupo de Jorge Cali lo apoyan, hay que decirlo. Y no hay que criticarlos, son parte de su partido. Pero no lo apoyan de corazón, lo hacen porque tienen que salvar a su partido. ¿Y no lo apoyaron? Que se queda con 37 ese hombre. Entonces, estamos bien difícil. Lo que yo le diría a Luis Redondo o a la Junta Directiva Ilegal, que busquen el diálogo. Mario Seguro es un conciliador por excelencia. Y tienen otros, llamen al diálogo a buscar esto. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Si no buscan el diálogo, van a querer hacer sesión sin ratificar el acta, van a haber pitos, van a haber buzuelas, el circo, el show, y nos vemos hasta el 4 de julio. Germán, ¿y los de Libre qué piensan? Bueno, porque mire, no ratificar esa acta nos preocupa evidentemente la realidad, pero aquí lo único que podemos concluir, que ha salido reflejado en las últimas encuestas de percepción a nivel nacional, es que como políticos, Raúl, yo creo que damos asco. Como clase política, en realidad estamos, este sistema político en el que vivimos ha fracasado, un remedio de democracia, los diputados que se sienten lastimada su honorabilidad cuando nos damos cuenta que tenemos un Congreso que se ha despegado de la realidad hondureña. Y lo digo porque el pueblo, la gente allá en tierra adentro, en este momento hay muchas madres que están desilusionadas, decepcionadas por la situación económica que se está viviendo, porque no tienen los ingresos necesarios para el sustento diario. Y sin embargo, nosotros como clase política seguimos o estamos quedándole a deber a este pueblo. No es posible que estemos entrampados simple y sencillamente por caprichos partidarios o particulares. Por ejemplo, a mí me preocupa también cuando dice Toño que ayer habían encontrado una salida medio política y medio legal. ¿Cómo es eso? Es decir, tenemos que hablarle de frente al pueblo, y aquí solo hay dos extremos, lo bueno y lo malo. Aquí no hay ni medio bueno ni medio malo, porque precisamente por haber estado actuando así, es que tenemos la crisis y el fracaso de país que estamos teniendo en este momento. Honduras es un enfermo que está en terapia intensiva, y los que deberíamos de estar haciendo algo para remediarlo, algo para salvarlo, o por lo menos dar un poquito de signos de querer salvarlo, deberíamos de ser nosotros, Raúl, pero no es posible que en este momento, con grandes problemas en el pueblo, con grandes problemas no solo económicos, no solo falta de empleo, sino lo que pudiera construirse a futuro, no lo estamos haciendo. Mire, ahí usted puede ver, por ejemplo, la voluntad férrea que tiene la presidenta Xiomara en cambiar, en hacer cambios estructurales, no cambios cosméticos, cambios estructurales. Pero sin embargo, el primer poder del Estado se encuentra paralizado en este momento por caprichos partidarios o por intereses particulares, o simple y sencillamente porque no tenemos voluntad de construir. Aquí yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, Raúl, y esto lo digo porque si hay que ceder algunas posturas a lo interno del Congreso, debería de hacerse por el bien de Honduras. No es posible que 128 diputados ganando muy bien no estén ni siquiera trabajando, Raúl. O sea, eso, y ya estamos discutiendo un tema que estamos contratiempo porque ya viene el feriado después de estar 3 semanas paralizado este Congreso Nacional. Yo creo que en realidad a mí en lo particular me da pena decir que formo parte de una clase política histórica que debería de estar construyendo o reconstruyendo
un país que hemos encontrado hecho pedazos. Voy a escuchar las consideraciones del abogado Mauricio Villeda Bermúdez, diputado por Francisco Morazán, del Partido Liberal de Honduras, sobre esto que está pasando en el Congreso, de esta ratificación de esta acta, de la situación con el presidente Luis Redondo de las diferentes bancadas. Abogado Mauricio Villeda, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a sus invitados. Un abrazo al pueblo hondureño que lo sigue como televidentes en todo el país y también fuera del país. Efectivamente, quiero decirle que el tema del CAF es algo en lo que estamos de acuerdo la mayoría de los diputados que no hay que ratificar el acta. Cuando hace algunos días la bancada del partido se reunió después de haber votado la primera vez sobre ese proyecto, llegamos a la conclusión que hay elementos nuevos que requieren más análisis, que requieren más profundidad antes de darle o de ponerle el punto final al tema del CAF. Y es que se trata, Raúl, compañeros diputados, se trata, pueblo hondureño, de endeudar a Honduras en 11.305 millones de lempiras por los próximos años. Desembolsos que se van a hacer poco a poco. Pero esos 11.305 millones de lempiras, ¿quién los va a pagar? Los va a pagar el pueblo hondureño. ¿Cómo los va a pagar? Con los impuestos directos o indirectos que nosotros pagamos, ya sea a la hora de ir a una ferretería, o a la hora de poner gasolina, o a la hora de pagar peaje, o a la hora de comprar cualquier producto que está grabado con el 15% de impuestos sobre venta. De esa manera pagaríamos nosotros los 11.305 millones de lempiras, y no es justo que el pueblo hondureño haga eso, endeude al país en esa forma, cuando sabemos perfectamente que en toda la República hace falta, por ejemplo, proyectos de agua, proyectos de saneamiento. No hay. Sabemos que tampoco hay medicinas en los hospitales. No hay. Hoy en la mañana se nos dijo por un medio de comunicación que hay una mora quirúrgica en un solo hospital de más o menos 5.000 operaciones. Lo sabemos. Ahí está Mario Segura. Y Mario sabe que la carretera de Occidente está destruida. Y esos 11.305 millones de lempiras perfectamente podría servir para reparar esa carretera y otras carreteras del país. O sea que hay mucho en qué invertir. Aparte de eso, ¿cuál es la ejecución presupuestaria en el gobierno actual? Es pobre, es muy pobre, y es apenas, según ha trascendido, de un raquítico 15% en los primeros 3 meses del año 2023. ¿Por qué endeudarnos si la ejecución presupuestaria es raquítica, es un 15% nada más? ¿Por qué? Me parece que la bancada del Partido Liberal ha reflexionado y ha hecho un análisis profundo de lo que significaría ese endeudamiento. Y es por esa razón que estamos dispuestos a mantener esa posición que dijo el presidente de nuestra bancada. Abogado Mauricio Villeda, han rectificado, o sea que eso del CAF, los 13 que habían votado a favor estaban equivocados. Creo que no era una equivocación, sino que era una falta de información, porque a la hora de presentar el proyecto en el Congreso Nacional no se vieron todos los pros y todos los contras que eso significaba para el país. Entonces me parece que, como dice el dicho popular, rectificar es de humanos, y eso es lo que se ha hecho a través de algunos de los compañeros de bancada. Si usted tiene información,
puede perfectamente decidir. Pero si solamente tiene media información y no ha visto todas las consecuencias que eso podría traer, el momento es de rectificar en este momento. Esa es la posición y me parece que el Partido Liberal ha tomado conciencia de lo que significaría su voto y ha tomado conciencia también de que endeudar al país en este momento es afectar las áreas más sensibles que necesita la hondureñidad en temas como los que mencioné, de demora quirúrgica, de falta de medicamentos, de falta de proyectos de agua, proyectos de electricidad. Ahí estamos racionando la electricidad en Honduras, pudiendo tener más hidroeléctricas funcionando en el país, pero no lo hacemos. Esa es la posición, Raúl, era lo que quería mencionar, sin perjuicio de otros temas como por ejemplo las tasas de interés. El Fondo Monetario Internacional se presta a 1.15% final, el BID a 1.30 final, el Banco Mundial a 3.10 final, el BESI a 6.22 final y el CAF a 7.05% final. Entonces, ¿para qué vamos a tratar de tener un financiamiento caro? Muchas veces más caro que los otros bancos con los que ya tenemos relación y otros bancos con los que no tenemos que pagar esos 11,000 millones de lempiras para obtener préstamos. No lo necesitamos y creo que el pueblo hondureño está consciente de eso y nos vería muy mal a los representantes del pueblo endeudando al país en las circunstancias actuales. Muchísimas gracias, Raúl, por la oportunidad y un abrazo fraterno a todos ustedes y mi solidaridad con el pueblo hondureño. Muchas gracias. Gracias. El abogado Mauricio Villeda Bermúdez, ex precandidato también del Partido Liberal, diputado actualmente por Francisco Morazán. Antes de pasarle la palabra a don Antonio César Rivera Callejas, esto dijo el jefe de la bancada de los nacionalistas ayer. Pero hoy quedó demostrado, con la comparecencia del diputado Redondo y su directiva ilegal, varios elementos. La primera, que se convierte el gobierno y la directiva ilegal en una nueva mar en este país, porque la acción que han emprendido es una acción de extorsionadores, es una extorsión legislativa, querer, según ellos, amedrentar al Partido Nacional, según ellos, meter miedo y que por ese discurso y ese comunicado que ellos sacaron, nosotros íbamos a ceder a respaldar el acta y a respaldar el cambio. No la vamos a respaldar, pueden seguir extorsionando, mintiendo y engañando a Honduras. Y no lo vamos a hacer. Esa es la primera. Pero hoy quedó demostrado, con la comparecencia del diputado Redondo y su directiva ilegal, varios elementos. La primera, que se convierte el gobierno y la directiva ilegal en una nueva mar en este país, porque la acción que han emprendido es una acción de extorsión. El jefe de la bancada del Partido Nacional, el primer partido de oposición, este gobierno y el presidente del Congreso, una nueva mara. Abogado. Sí, efectivamente. Sí. Efectivamente, no una nueva mara. Efectivamente, yo ratifico lo que dice José Tomás Zambrano Molina, nuestro jefe de bancada. Si tú lees el comunicado, antes del comunicado llaman a una comisión, Raúl, de la bancada a dialogar con Redondo. Va Licicano, va Johanna Bermúdez, va Nelson Márquez y va Tomás Zambrano para poder solventar este lío. Al salir de ahí, salen con un comunicado de extorsión, de chantaje. ¿Qué es lo que hacen las maras? Extorsionan, chantaje. Tommy lo que dice es una nueva mara política, es una nueva mara legislativa y no lo vamos a permitir. No nos vamos a permitir y no nos van a amenazar diciendo o ratifican el acta o les saco documentos de ustedes que ustedes tampoco ratificaban actas, que ustedes votaban proyectos con minoría. Entonces lo que Tommy dice es una analogía. La mara normal que hace, chantajear, extorsionar y amenazar. Esta mara, a la que Tommy menciona, amenaza, extorsiona a nivel político legislativo. Creo que yo ratifico totalmente lo que dice Raúl, José Tomás Zambrano Molina. Yo quisiera, Raúl, solo un minuto, Osvaldo. Lo que pasa es que mire, yo creo que el Partido Nacional debe de conocer muy bien ese tema. Recuerde que la Corte del Distrito Sur de Nueva York los ha vinculado con las maras. No solo que le pagaban a las maras para que creara caos en este país,
sino que también en el juicio de Tony Hernández salió a luz que tenía relación directa, que eran socios con las maras de este país. Entonces yo creo que las actividades de maras que comenta el Partido Nacional quizás tenga mucho conocimiento sobre el tema. Ahora yo le voy a decir, no es posible porque que venga ahora el Partido Nacional a hablar que es una mara extorsionadora tanto el Congreso como el gobierno, cuando eran ellos los que a punta de bala, los que a punta de amenaza y los que a punta de guerra legal intimidaban a la oposición en el periodo pasado, Raúl. Y eso podemos darnos cuenta nosotros porque hay incluso presos políticos, hay vidas que se perdieron precisamente porque estaban en la oposición. Estábamos en la oposición contra el narcoestado. Esa es la hipocresía política la que ya está cansada el pueblo hondureño. Yo sí creo, Raúl, y en aras de la verdad y en aras de que empecemos a construir una realidad distinta que se merece este pueblo, es que empecemos a hablarle con la verdad, hombre. No podemos venir y decir del Partido Nacional, estar señalando que el otro partido que gobierna es una mara o es una organización. Mire, al final de cuentas, lo que podemos ver en esta realidad, el resultado actual, Raúl, es que está paralizado el Congreso Nacional. El resultado actual es que ellos demostraron no ser una solución, ni la más mínima solución para los problemas de este país. Todo lo contrario. Han venido y han enfrascado mucho más a este país. Yo creo que hay que empezar a decirle la verdad al pueblo hondureño, Raúl, y tenemos que empezar a demostrar. Que yo le voy a decir, por ejemplo, el presidente Luis Redondo tiene todas las intenciones de sacar adelante este país en la medida de lo posible. Quizás hayan cosas que haya que cambiar, por supuesto, pero no es cierto que la oposición está queriendo construir o está abonando para que el país salga adelante. Todo lo contrario, está impidiéndole que salga del atolladero en el que ellos mismos nos han metido. Raúl, en base a lo que dice el abogado Germán Osvaldo Altamirano, él es el mejor testigo. Él es el mejor testigo de quiénes son los que intimidaban. Nosotros con el abogado Altamirano apoyamos al diputado Jorge Cálix y con Mario Segura. Los tres que estamos aquí, Raúl, hoy invitados por tu persona, estuvimos en Zambrano. ¿Por qué no fuimos a Zambrano con Osvaldo Altamirano, con Mario Segura y Toño Rivera a elegir la presidencia del Congreso? Porque nos echaban los colectivos. La intimidación que habla el abogado Altamirano, esa mara que habla el abogado Altamirano, fue la que nos obligó a él, a Mario y a mí a irnos allá a Zambrano a sesionar. Mire, Raúl, uno de los graves problemas del Libre es que siempre que se le menciona un error, recuerdan al gobierno anterior. No hay medicamentos en las escuelas, en los hospitales. Es por culpa de Jo. Las escuelas están en mal estado. Es por culpa de Jo. Tenemos un problema de no poder ratificar el acta en el Congreso. Es culpa de Jo. Ellos todo lo quieren retrotraer. La gente votó por un cambio. Porque cuando a usted le dicen no hay medicamentos en hospitales como el gobierno anterior, la gente quería un cambio, que si hubieran medicinas. Entonces yo creo que ese tema de la mara, de los colectivos, del Libre, que nos sacaron del hemiciclo para ir allá a Zambrano, se le olvidan momentáneamente a Osvaldo Altamirano, y él sufrió esa consecuencia porque era parte de la directiva legítima. Él salió corriendo de Zambrano junto a Jorge Cálix y a otros. Y yo no lo estoy criticando, le estoy recordando lo que pasó. Aquí, Raúl, lo que ha pasado en este país en estos años y medio de gobierno es anarquía, es ingobernabilidad. Raúl, ¿cómo es posible que un diputado le diga al ministro de Educación que es un delincuente y el ministro de Educación le contesta al diputado que él es el otro más delincuente? ¿Cómo es posible que los colectivos de Libre se tomen 7 centros de salud? 7 centros de salud tomados por el propio Libre. Mira, Raúl, a mí me gustaría leerte en 2 minutos. Un inversionista viene a Honduras y se pone a leer los periódicos. Vamos a ver los periódicos de hoy. Sacan de su casa a un menor de 15 años y luego lo matan en Comayagüela. Crisis energética seguirá en el 2024. Préstamos con CAF y bancos chinos implican altos riesgos. Matrícula gratis de 2023 no se paga porque no han liquidado 2022. Alumnos del sistema público han perdido 25 días de clases. Esos son los titulares de hoy, Raúl, de un periódico. Revisemos otro periódico, cualquier otro.
Revisemos otro periódico. ATIC le cae al DINAF. Decían que no había corrupción por proceso de adopción y pago de coimas. En acolarada discusión matan a una fémina. Confirman caso de rabia bovina en Santa Bárbara. Y estos son los titulares de 2 periódicos. Este gobierno, Raúl, va camino a ser el peor gobierno en la historia de Honduras. El desgaste de este gobierno en año y medio, y gran culpa de ello, es el Congreso Nacional. Y decía el abogado Altamirano, decía, yo no sé si este problema es por caprichos, intereses personales o intereses de grupo. No comparto con usted, abogado. El problema del Congreso es falta de liderazgo. Falta de liderazgo de un presidente ilegal, que tú y yo sabemos que es ilegal, que tú y yo votamos por Jorge Cálix, que tú y yo sabíamos que teníamos 84 a favor. Desde ahí nace el parto mal en el Congreso Nacional. Bueno, pero ¿qué hacemos, pues? O sea, ¿qué hacemos con la realidad? Sí, solo un minuto. Don Mario. Sí, yo no comparto, Ingeniero. Raúl, ni que los de Libre le llamen al Partido Nacional que es un cártel de narcotráfico, ni que el Partido Nacional les diga que ustedes son una mara. Eso que ustedes hacen es lo que hace daño en el Congreso. Yo a veces comparo ese Congreso como que es un Congreso de historiadores, pero no somos ni historiadores, somos cuenteros de rezos de pueblo. Sí. Porque a eso es lo que vamos a leer y a decir que este hizo esto, que esto hizo el otro. Pero aquí hay una realidad que el pueblo hondureño lo sepa. Ustedes en su gobierno hicieron un mal gobierno. Y ustedes son los que están gobernando ahorita, van por el mismo camino. Y esa es la realidad. El CAP del que está en mi pueblo hoy es la comida que tiene en su estómago, es lo que le interesa, ese es el acta. Este es un tema de nosotros, los políticos, Altamirano. Mire, yo comparto con usted cuando usted me dice que somos malos políticos y tiene razón, pero hay que entender la génesis de todo esto. Mira, nosotros venimos de congresos multipartidarios, bipartidarios, hoy tenemos un congreso multipartidario, un congreso donde no hay mayorías, antes 2 partidos se ponían de acuerdo. Entonces nosotros como diputados no hemos podido asimilar esa realidad. Ustedes llegan al Congreso con una agenda excluyente, sabiendo que no tienen los votos ni para poner un proyecto de minoría simple. Entonces, habilidosamente, un presidente que entiende cuál es su entorno, lo que hace es buscar sus aliados. Exacto. Eso es lo más lógico en política. Pero aquí está Raúl. ¿Crees vos, Raúl, que vos como un buen embajador, que yo ahí le digo, podrías lograr consensos entre estas 3 fuerzas como nos opinamos entre nosotros? Si uno le dice al otro Mara, el otro le dice narco, a nosotros nos dicen bisagra, solo porque siempre hemos estado en medio tratando de ayudar a salir adelante. Los 3, ¿qué creen cada uno de ustedes debe hacer don Luis Redondo para que ese Congreso camine? Mire, yo comparto lo que dice Mario Segura, porque también el Partido Liberal tiene que darse sensibilidades. Ya no podemos nosotros estar, porque así lo dijeron, se sentían mal y que todavía no sienten que han sanado las heridas. Y bueno, y si hubieron acciones, si se han cometido errores, porque no puede ser ni un gobierno perfecto ni un Congreso perfecto, si se han cometido errores, yo creo que debe de enmendarse. Y las fuerzas políticas tenemos que empezar a dar muestras que verdaderamente queremos avanzar. Y el que no lo quiera hacer así, bueno, que quede evidenciado ante la opinión pública, eso es lo que se debe hacer. Pero no podemos nosotros enfrascarnos ni en el pasado, ni que, a ver, yo sí creo que vamos a reconstruir este país sin odio, pero con memoria, ¿va? O sea, tampoco podemos olvidarnos de lo que ha sucedido. Por ejemplo, Toño habla de lo que sucedió al inicio con Jorge Cálix, claro, es un compañero de Libre y esa era una intención legítima que podemos tener los distintos compañeros de la bancada. Lo cierto es que después de eso, la bancada de forma unida y de forma graníticamente unida ha votado todo en la línea que el partido lo manda, y así vamos a continuar en la medida que
que esto se pueda avanzar. Yo creo que no solo se trata de un interés o de una aspiración particular, sino que tenemos que empezar a deponer los intereses o las sensibilidades por alguna razón. Yo también comparto el hecho de que un ministro, no puede ser que un ministro llegue a faltarle el respeto a un diputado, y no solo por ser diputado, no, es que tenemos que tener la sencillez y la humildad para ver al otro como seres humanos, pero es que también el resto de la población está ya a tierra adentro sufriendo, y como dijo Mario, está cada día está más pendiente de cómo se le va a solucionar el problema. Mire, la gente allá no desayuna, no almuerza ni cena con la CAF. La gente, usted le pregunta y no sabe. ¿Y esa papada con qué se come? Preguntan, porque es la verdad. Es decir, nosotros los políticos es que nos enrollamos en un mundo paralelo a la realidad y no queremos despegar de ese piso en el que estamos, Raúl. Y yo por eso creo que tenemos que aterrizar de una vez por todas y deponer, si han habido insultos de un lado hacia otro, señalamientos de un lado hacia otro. Esto es política y quizás lo sigan haciendo los políticos tradicionales, pero lejos de eso tenemos que pasar a la acción. De una vez por todas el pueblo ya no puede seguirse dando, o no podemos nosotros darnos ese lujo de seguir patinando en estas arenas movedizas. Toño. No, yo comparto muchísimo lo que dice el abogado Osvaldo Altamirano. Toño, pero le acabas de decir marero a Luis Redondo. Tommy Zambrano. Jefe de la Mara. No, sí, no, pero... Sí, yo ratifico lo que dice. Porque extorsiona, o sea, porque amenaza, porque marero, chantajea. Luis Redondo. Políticamente hablando, sí. ¿Los extorsiona? Sí, es más, Raúl, te voy a decir una cosa. Esta es la segunda vez que lo hace. Ayer con ese comunicado y en forma privada, por eso no voy a comentar el contexto, cuando fue a mí personalmente, una llamada telefónica, antes de la elección de la Corte. No voy a contar las interioridades. ¿Qué te dijo? No te voy a preguntar qué te dijo. Vas a preguntar, pero no te voy a contestar. No, porque es algo privado. Entre él y yo, lo de ayer sí fue público. ¿Te amenazó? Yo sentí. ¿Te amenazó? Yo sentí. ¿Y qué hiciste? No, nada. Yo tranquilo. ¿Qué le dijiste? Ahí vimos varios amigos. Después de eso, platicamos y aclaramos. Porque los políticos tenemos que hablar. Decía el abogado Altamirano, no podemos enfrescarnos en el pasado. Estoy de acuerdo con él. Raúl, revisemos las promesas de campaña de este gobierno. El centro cívico gubernamental va a ser el mejor hospital de Honduras. Se ha convertido en el búnker de Libre. Ya no van a haber peajes. Hay más peajes, solo que se llaman refundacionales. La canasta básica familiar va a bajar. Mentiras. La energía eléctrica va a bajar. Mentiras. Han hecho un pésimo gobierno. Raúl, tienen 4 leyes en el congelador por la falta de liderazgo. La ley de mesas de participación ciudadana, la ley del Consejo de Defensa y Seguridad, la amnistía para los migrantes, el presupuesto del RNP. Mencioné 4 que al pueblo sí les interesa. Y decía el abogado Altamirano, allá en tierra adentro no se desayuna, ni se almuerza, ni se cena con el CAF. Tiene razón. Pero es que tampoco desayuna con huevo, frijoles y tortilla porque está muy caro. La canasta básica está por las nubes. No han planificado. Viene una gran sequía. Mario Segura es un hombre de campo. Él se está preparando. El gobierno no se prepara. Por fin me conseguí algo. Me trajo una miel. Gracias, Mario. Y buena miel. Él se está preparando para la sequía. El gobierno no. Raúl, este es el gobierno de la improvisación. Este es el gobierno que en el poder legislativo no dan una. Y de ahí sale todo para el país. Imagínate, Raúl, 3 semanas sin sesión y mañana vamos a vacaciones. Bueno, ¿ustedes tuvieron cuántos meses? Ahí fue al revés. El Partido Nacional. Nos hicieron una insurrección legislativa por la falta de nombramiento en órganos electorales, nos tiraban cohetes, nos tiraban pito y no podíamos sesionar. Hasta que llegamos a un arreglo con ellos y se nombró a Oscar Rivera y a Rixi Moncada. Ahí duró como más de un mes. Pero al final hubo plática, hubo diálogo. Aquí es por falta de liderazgo, por falta de madurez. No entienden que no es con amenazas, no es con chantaje, no es con sombrerazos, no es de esa forma de que van a lograr mayoría. Ya lo dijo Mario Segura. Su partido no va a votar por retiración del acta. ¿Y ustedes qué piensan de eso? Fíjense, nosotros consideramos que está actuando muy bien el Partido Liberal y posiblemente consigan votos liberales. Yo no los voy a criticar.
Es el otro partido. Si ellos consideran que le quieren enviar a Libre. Raúl, ¿qué pasó hace un mes? Tú que eres buen periodista y buena memoria. ¿Qué le ofrecieron al Partido Liberal? Mario, ¿qué le ofrecieron? Una alianza. El cogobierno. El cogobierno. Ya miraban que se venía. Pero ahí sí fue Mel con mucha astucidad, que Mel le dice, miren, aquí estamos perdiendo votos, nos peleamos con Narrala, perdemos el PCH, ¿cómo reconstruimos? Solo nos queda con el Partido Liberal, los vamos a utilizar, unámonos con ellos y la falta de PSH la compensamos con el Liberal. Inteligentemente el Partido Liberal no aceptó. Yo quiero que me digan a mí, ¿qué bueno ha hecho este gobierno en 16 meses? Ponerle la grama al Chela Tuglés. ¿Qué ha hecho bueno, Raúl? Aquí hay inseguridad. Yo te leí ahorita en los periódicos. Aquí hay extorsión, falta de empleo. Derogaron la ley de empleo por hora. Ahora quieren meter la ley de injusticia tributaria. Entonces, no da una este gobierno. Y como dice Osvaldo, empecemos por dialogar. Si no le gusta la salida política legislativa, pues nos planteen una salida jurídica, eminentemente jurídica. No sé cuál es. No sé cuál es, porque si ustedes no ratifican el acta, están entrampados. Raúl, si desde el jueves de la semana pasada el Partido Liberal les comunica oficialmente y comunicado que no le va a dar los votos para ratificar el acta, ¿qué hicieron? Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes para arreglar el problema. Este Congreso va de mal en peor. Yo sí ratifico lo que dijo nuestro jefe de bancada el día de ayer. Nos quisieron extorsionar, nos quisieron amenazar, que publiquen. Si hay un acta en la cual se mandó Raúl, a sancionar... pero si me permitís un momento, Toño, con las disculpas que usted Sí, me claro. da. Mira. Solo déjenme, para que seas tú, Mario. Aquí tengo un comunicado, poner el comunicado y va a participar el honorable diputado Rafael Sarmiento, jefe de la bancada de Libertad y Refundación. Arandalo, comunicado, algún día que Canal 8 tenga estas cosas. Al pueblo hondureño en general se le comunica lo siguiente, que el Congreso Nacional, en una investigación que se está realizando por un equipo de especialistas en varios de los registros de las administraciones anteriores, se ha concentrado lo siguiente, que varios decretos que fueron votados en el Pleno de Diputados se publicaron en el diario oficial La Gaceta sin la aprobación del acta de la sesión. En el español, y que me corrijan, aquí hay dos abogados, Altamirano y Rivera. Si eso es cierto, les pueden meter un juicio, investigarlos y claro, la fiscalía. Terminar presos los diputados. Ahí puede haber, si Raúl, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, no delitos. Pero no es cierto. Por eso, ¿qué diversos decretos fueron enviados al Poder Ejecutivo en una fecha posterior a la fecha de publicación en el diario La Gaceta? 3, que se encontraron varios decretos que fueron sancionados por el Poder Ejecutivo en una fecha posterior a la publicación del diario La Gaceta, que se ha podido constatar en los registros de este poder del Estado. Ahí el presidente Redondo está diciendo que ahí en el Congreso él ha constatado en los registros la existencia de 30 actas de sesiones de pleno donde no se alcanzó los votos. Oigan bien, no se alcanzaron los votos para la aprobación y aún así los decretos contenidos en dicha acta fueron enviados para la sanción y publicación en La Gaceta. Tendrían que ir presos todos los diputados de ese poder que aprobaron eso, y los que hicieron eso tienen que ir presos, está diciendo Redondo, que los van a meter presos, que hay varios decretos que fueron publicados en La Gaceta antes de ser enviados al Poder Ejecutivo para su sanción, que ningún acta de la sesión literal, completa o sucinta, resumida del Congreso de los periodos anteriores a administración 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20, tienen que ir presos. Entonces, suban quién firma. Suban quién firma. No, de primera convocatoria. Dale. Este poder del Estado debe cumplir con una agenda de proyectos de decretos que no pueden dilatarse, entre ellos decretos, justicia tributaria, amnistía migratoria, compensación económica, transporte urbano, decretos contra el lavado de activos y corrupción, medio ambiente y de seguridad de la población. Actualmente nos encontramos estableciendo los consensos necesarios, por lo que estaré convocando a sesión del Pleno. Vayan a la sesión del Pleno, dice Luis Redondo Guifarro, vayan a sesión y ahí les está diciendo
que cometieron delitos, diputados, y que me corrijan ambos abogados que están aquí, Antonio César Rivera Calleja, Toño Chocoyo y Germán Altamirano, el orgullo de Santa Bárbara, porque don Mario y yo no somos abogados, pero razonamos. Y ahí les está diciendo a Redondo que hay que meterlos presos porque eso es un delito. No, yo no soy abogado. Es que Toño le dijo abogado. Toño le dijo abogado. Eso lo hice culpa de Toño Rivera. Yo cuando le daba la palabra también le decía, tiene la palabra el diputado abogado, no sabía que no era abogado. No, yo solo quería... Me dijiste meter las patas. Sí. Bueno, pero permítame, que dice el jefe de la bancada del Partido de Libertad y Refundación, está con nosotros esta mañana para que pueda participar. Es un tema bien delicado, esto que estamos abordando esta mañana, y lo que ha dicho ahí el presidente del Congreso, el señor Luis Redondo Guifarro, a quien lo he visto por la televisión, no tengo la oportunidad de conocerlo, pero es el hombre que está al frente de uno de los poderes más, los tres son importantes, pero Luis Redondo está al frente del Congreso. Don Rafael Sarmiento, jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Buenos días. Buenos días, gracias, buenos días al pueblo hondureño, a nuestro compañero diputado de la bancada de Libertad y Refundación, Germán Altamirano, al presidente de la bancada del Partido Liberal, a Mario Segura, y Antonio Rivera Calleja, miembro influyente, diputado de la bancada del Partido Nacional. Bueno, yo lamento las expresiones de la conferencia de prensa que posteriormente el Partido Nacional, digamos, hizo públicamente, porque las siento un tanto virulentas, y realmente siento yo que el objetivo de la conferencia de prensa del presidente Luis Redondo y orientado en función de una tesis que ha mantenido el Congreso Nacional, que en el pasado se han aprobado decretos en el Congreso Nacional y que las sesiones no las han cerrado, sino que las suspenden, y en esa lógica han mandado esos decretos a sanción al Poder Ejecutivo, y que también el Poder Ejecutivo los ha sancionado y los ha mandado a publicar. Eso refuerza la tesis constitucional que avala lo que anteriormente publicó el Congreso Nacional, que se podía mandar a sancionar un decreto que ha sido votado por mayoría simple en el Congreso Nacional, ¿verdad? Y que se puede publicar en la Gaceta independientemente de que se haya ratificado el acta o no. Esa era la lógica de esa conferencia de prensa, de lo que él expuso, que en el pasado sí se ha hecho. Sin embargo, nosotros en reuniones con el presidente Luis Redondo, hablo nosotros en representación de la bancada de Libertad de Fundación, hemos orientado, y el presidente Redondo también coincide, que la salida más importante, la salida más ideal, es una salida política a este problema político. Evidentemente que tiene un trasfondo jurídico, pero que en el Congreso Nacional, el órgano más político del Estado, debemos de encontrar salidas políticas, y que la salida política es encontrar los votos en las bancadas progresistas del Congreso Nacional para poder aprobar el acta con mayoría simple y seguir con el proceso de funcionamiento del Congreso Nacional. Por ahí había un planteamiento de que podemos incluso empezar las sesiones, estar pendientes con el proceso de ratificación del acta, y mientras eso no se dé, seguir con las sesiones, pero evidentemente que todo lo que pudiéramos aprobar no podríamos mandarlo a sanción hasta que ratifiquemos el acta. ¿Eso qué nos da? Eso nos da destrabar el Congreso, sacar unos temas urgentes que hay, ¿verdad? Como es el tema de la amnistía migratoria, como es el tema del bono de transporte público, ¿verdad? Mientras ganamos algunos días para alcanzar los consensos necesarios y ratificar el acta y seguir con la aprobación de todas las actas de cada sesión que vayamos realizando. Realmente el pueblo hondureño nos mandó a construir acuerdos políticos a ese Congreso Nacional, no a imponer posiciones, no a hacer amenazas, sino que nos mandó a construir consensos, a platicar y a construir por Honduras, porque solo nos dio 50 diputados en la bancada del Partido de Fundación, y a las distintas fuerzas políticas, entonces 22 al Partido Liberal, 44 al Partido Nacional o 43 al Partido Nacional. Entonces,
ese es el mandato del pueblo, a que nos pongamos de acuerdo, que construyamos consensos, y eso es lo que estamos haciendo, un esfuerzo importante con una bancada que nos ha venido acompañando en este proceso de cambios en importantes proyectos de beneficio para el país, como es la bancada del Partido Liberal, que tenemos y abrigamos la esperanza y creemos que es posible que construyamos los acuerdos necesarios, sobre todo con los diputados que acompañaron este proceso de aprobación de la adhesión de Honduras a este Banco Multilateral, CAF, que ya es un tema, cada votación en el Congreso Nacional es un tema juzgado, que no hay forma de revertirlo, ¿verdad? Y que creemos que con ellos podemos avanzar. Sin embargo, hay otras fuerzas progresistas que también nos pueden acompañar en este proceso. Vuelvo y repito, la salida de estas circunstancias en el Congreso Nacional debe ser política, con votos, para que avancemos de manera fuerte y avancemos de manera contundente, sin lugar a dudas, ¿verdad? Lamento que el comunicado del presidente Redondo haya sido interpretado como una amenaza, que se haya visto que era una posición de chantaje bajo ninguna circunstancia, y se les convocó a la bancada del Partido Nacional y a través de su junta directiva, a través de incluso Tomás Zambrano, que dice que no reconoce al presidente Redondo, pero se acude a sus convocatorias para poner el conocimiento del comunicado y que supieran, que no se vieran tampoco sorprendidos y que lo vieran como un ataque, porque bajo ninguna circunstancia era ese el objetivo, ¿verdad? Entonces, bueno, seguiremos construyendo. Hay muchos temas de cargos de elección, de segunda elección en el Congreso Nacional que debemos de cumplir. Abogado Sarmiento y diputado, usted como jefe de la bancada, Luis Redondo hizo una denuncia seria ayer. Los señores del Partido Nacional dicen que una amenaza, y los han llamado mareros políticos, que es un chantaje. Y don Mario Segura, ¿tenías una pregunta, Mario? No, yo lo que no entiendo, y tal vez Toño nos puede explicar, o Rafael, que sé que es un buen abogado, es que si las investigaciones que se han hecho de decretos que se mandaron a Casa Presidencial sin su respectiva acta es un delito, ¿por qué lo vamos a cometer ahora? No, y otra pregunta. A mí me preocupa. Buenísima reflexión. Sí, a mí me preocupa, porque tenemos que ver la manera como solucionarlo. ¿Verdad? Buenísima reflexión. Hoy estamos terminando mayo, 31 de mayo. ¿Por qué tardaron tanto en denunciar eso también? ¿Cómo van a lograr consensos, diputado Sarmiento, si hay un enfrentamiento claro entre el señor Redondo, que es del Partido Salvador de Honduras, los liberales, los nacionalistas, y ojo, tenga cuidado, no se le vayan a desviar algunos del Libre también a usted. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a buscar consensos? ¿Ha hablado con Redondo usted personalmente? Porque yo veo aquí que Toño Rivera viene así, ¿ve? Y que los nacionales, fue duro Partido Liberal Tomás Zambrano ayer con Libre, con el gobierno, dijo que es un gobierno de mareros y un gobierno que está chantajeando junto a Luis Redondo. Y los liberales, acaba de decir don Rafael Sarmiento, que el CAF es algo juzgado ya, el CAF. Según nosotros no, se tiene que ratificar el acta, y ese es el problema del que estamos. Sí quiero aquí decirlo, Raúl, porque contigo lo hemos dialogado, que también Antonio y Altamirano, los 13 que votamos por el CAF, porque creemos en el CAF. Y aquí hay un tema que no lo queremos abordar, ni Raúl, no sé por qué no lo ha querido abordar conociéndolo, porque aquí lo que hay es un tema político, ¿verdad? Sí. Porque yo hago una pregunta aquí, ¿qué hubiese pasado si no va Sarmiento al Congreso con este tema? Esto no, ni nos acordáramos. Ya se hubiera aprobado el acta. Eso ya hubiera aprobado. Entonces yo creo que esta es una lección también. Sí. Es una lección. Y no es que nosotros seamos señoritas, como usted nos dice, que somos susceptibles, nada de eso. El único problema es que tenemos de aprobarles 200 decretos en ese Congreso Nacional, y Mario, lo único que les 200. Aprovechemos que está el jefe de la bancada de Libre, tú eres jefe liberal. Rafa. ¿Qué le dices a Sarmiento? Decirle que el Partido Liberal está abierto para que nos sentemos. Pero yo sí te voy a decir algo, Raúl, y por eso te pedí la intervención y ojalá que me des la oportunidad. Mira, con este tema de los chantajes, Toño, a mí no me puedes contar historia. Yo sé los chantajes que existían en el gobierno de ustedes. Cuando decían, viene Uferco a levantar 30 diputados de aquí, estaban en aquella esquina donde tomamos café, todo el mundo me preguntando, Mario, ¿sabes cuántos nos quedamos de aquí? Y vos sabés de dónde venían los chantajes. Entonces ha sido una modalidad.
Lo único, Raúl, es que lo que vemos aquí de Toño, lo que ves de Altamirano y de nosotros, es lo que ocurre cuando tenemos pláticas con Redondo, no llegamos a acuerdo. Aquí siento, Altamirano, que el problema que tenemos es que no nos ha caído el 20, que ya la política terminó. Que dice Toño que la canasta básica subió, sí, pero la pregunta es, ¿qué va a hacer el Partido Nacional? ¿Qué va a hacer Libre y qué van a hacer los liberales para que no siga creciendo esa canasta básica? Raúl, y para que conteste Rafa, para que conteste Rafa, de hecho, yo estoy de acuerdo en los señalamientos que hace Rafa como jefe de bancada, pero también entiendo que lo que hizo el presidente Redondo ayer no es una denuncia, sino que él hace mención de los hallazgos y también entiendo que está argumentado, pero una denuncia. No, a ver, oiga, me pueden ir preso. Si eso es cierto, deberían de meter preso. Bueno, lo que está argumentando, lo que argumenta, entiendo yo, y por eso pido que Rafa lo aclare. Pero entiendo una pregunta, Altamirano, Rafa, ¿cómo va a haber consenso si Redondo ayer de entender que hay que meterlos presos? No, Raúl, entiendo que lo que está explicando ahí es que sí se hizo en el pasado, es porque se cumple, Redondo ahí está diciendo que a Toño Rivera hay que meterlo preso, hay que señor que estaba en la de vicepresidente, señor dirigía el Congreso. Bueno, ahí tendría que decirlo. Lo voy a llevar burra, porque Toño hay que llevarle burra, porque Redondo está diciendo que lo metan preso. Entonces mi pregunta es, ¿cómo quieren consenso si le dicen a Toño, ¿cuántos diputados ustedes? 43. 43 nacionales que los van a meter presos. Don Rafael Sarmiento. Bueno, pero es que eso, porque Rafa es abogado y además es jefe de bancada, pues. Entiendo que es que lo que dice es que se cumplió. Si se enviaron así, esas actas que se cumplió con el Constitucional periodista, y con la ley diciendo que metan preso a Toño. Eso está ahí. Ahí sí lo tendría que aclarar. Lee ahí, hombre. Y que están diciendo, inmediatamente la Fiscalía debe investigar. Está diciendo el presidente del Congreso. No, pero Raúl, pero vamos allá, en 2010, 2011. Sí, van todos. Mira el numeral 6. Sí. Mira el numeral 6. Bueno, pero es que sí lo investiga. Desde el 10, el 11, el 12, ese hombre que es el que preside el Congreso Nacional. Él firma. Él firma eso. Sí, está diciendo que todo eso del 2010 al 2022, todo eso deben ser investigados y que en un país deben ir a buscar si es cierto, tendrían que terminar presos. Raúl, ¿y cómo están buscando? O encontrar la verdad. Rafa, o encontrar la verdad. Yo le digo a Luis Redondo, señor Luis Redondo. Pero no es porque tenés miedo de que te metan preso. En lo más mínimo. En lo más mínimo. El que no la debe, no la teme. Mire, señor Redondo, compañero diputado, investigue todo lo que quiera, todo. Vaya a secretaría, contrate investigadores. Si hay actas que no tuvieron los votos necesarios, haga lo que le corresponde en derecho. No solo tire la piedra y esconda la mano. Usted quiere desviar la atención porque no tiene los votos para ratificar el acta. Yo interpreto igualito que Raúl. Ese no es comunicado, es una denuncia de chantaje y amenaza a todos los directivos del periodo 2011-2022. Entonces, ¿y por qué lo hace hasta ahora? Si había alguien en las sesiones que todo lo grababa con video, todo lo escribía, era Luis Redondo. Ese hombre no se le iba una. Ahora 2 años después sale con supuestas denuncias. Yo le digo al señor Redondo, investigue todo lo que quiera, todo de las actas, ratificaciones, envíos a sanción. No va a encontrar nada, va a perder su tiempo. Mejor trate de ratificar el acta, porque si no, usted sí va a ir al tubo por abuso de autoridad y falsificación. Ya lo salvó Carlos Zelaya. Usted lo quería enviar a sanción directamente. Estoy seguro que Xiomara no lo hubiera firmado. Antes de Rafael Sarmiento, poneme última hora ahí. Toño Rivera dice que va a ir preso Luis Redondo. Que si manda el acta sin ratificación. Última hora. El abogado Antonio César Rivera Calleja dice que sí es acta, no es ratificada, y Mario Segura dice que los liberales no van a votar, no van a ratificarla. Luis Redondo, presidente del Congreso, tendría que ir preso, así dijo. Comete el delito de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, delito contra la forma de gobierno, y ojalá que el Ministerio Público actúe de oficio. Yo estoy seguro que no la va a mandar, porque Carlos Zelaya lo salvó. Si no estuviera Carlos Zelaya como secretario,
ya estuviera esa investigación. Bueno, tiene que construir, que le agradezca a Redondo a Carlos Zelaya toda su vida. Tiene que construir consensos. Abogado Sarmiento, jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Adelante, por favor. Si me permiten finalizar, por favor, porque yo no estoy en el foro y evidentemente estoy en desventaja. Solo quiero finalizar. Hay una matriz mediática que se ha, digamos, pretendido instaurar. Que si el acta, que si lo que se aprueba constitucionalmente en el Congreso y se manda a sanción y se publica sin haber ratificado el acta, hay una matriz mediática que ha establecido que es un delito. En esa matriz mediática, Raúl Valladares está desarrollando todo lo que expresaron en el programa. Perdone, abogado Sarmiento. No me diga eso, hombre, ¿qué le pasa? Si es que lo acaba de ir es Toño, y hoy periodista, esto es noticia. ¿Qué le pasa? No, Sarmiento, te he equivocado. Yo estoy dando noticias, lo escucho. Bueno, entonces, pues como usted dice que Toño va preso, porque no es ese el objetivo de pretender una circunstancia, no es el objetivo de pretender una circunstancia de ataque y que ser investigador como Ministerio Público, no es ese. El presidente, antes de este comunicado, el Congreso Nacional fijó un posicionamiento de que constitucionalmente lo que está votado en el Pleno puede irse a sanción, se puede publicar independientemente que sea ratificado el acta o no. El acta hay que ratificarse con votos y eso no está en momento de discusión, no es tema de discusión. Claro que el acta se tiene que ratificar, es con votos. Si tiene la mayoría de votos, entonces pasa el acta y si no, pues entonces habrá que buscarle la salida jurídica o pasa para la siguiente legislatura o lo que corresponda constitucionalmente. Pero el punto es que lo que se quería, y con esto quiero ir finalizando, es que en el pasado hubieron sesiones que se aperturaron, se aprobaron decretos, la sesión se suspendía, cuando finalizaba no se cerraba, se suspendía, y habían decretos que tenían el Ejecutivo, que los mandaba el Congreso Nacional a sanción al Ejecutivo, los sancionaban y los publicaban, y después se ratificaba el acta en otra sesión en el Congreso Nacional, a eso me refiero. Y en función de esa lógica, el presidente Redondo ha manifestado que en el pasado se ha hecho. En este momento no quiere decir que lo vamos a hacer. Vamos a buscar los votos para ratificar el acta y que se vaya a sanción al Poder Ejecutivo. Y lo digo así, de directo y literal. El tema, cuando yo hablo que el CAF es caso juzgado, me refiero a que la votación, el Pleno ya pasó y no se pueden retrasar esos votos. Que hay que buscar la aprobación del acta para que tenga el modo o la costumbre que siempre se ha hecho en el Congreso es correcto. O algunos dirán la aplicación del artículo 61 de la Ley Orgánica del Congreso. Y eso lo vamos a construir, lo vamos a buscar. Además, hoy tenemos una reunión en la muy importante para seguir construyendo este consenso y tener los acuerdos políticos necesarios para ratificar las actas y que siga con la normalidad el Congreso Nacional, ¿verdad? Pero nosotros no estamos acusando ni atacando a nadie y tampoco nosotros pretendemos de alguna manera imponer nuestra verdad o nuestro criterio jurídico cuando sabemos que esto tenemos que arreglarlo políticamente. Por esto finalizaría... Solo quiero decirle algo. Mire, abogado, yo no pertenezco a ninguna matriz mediática y me extraña, eso ya en lo que usted me dijo a mí. Yo soy periodista, eso es una noticia importantísima. ¿Cuál matriz mediática? Pregúntele a Mel Zelaya, ustedes políticamente no han podido tener consensos. Porque, bueno, el presidente del Congreso del Partido Salvador de Honduras, ustedes no han podido tener consenso. Mel Zelaya ahí lo cree también. Que no han podido en ese Congreso lograr esos consensos. Yo no formo parte de ninguna matriz mediática, abogado. Yo aquí estoy dando noticias y no me estoy inventando nada. Yo ahí solo leí lo que puso el presidente del Congreso y después los señores del Partido Nacional acusaron al gobierno de un gobierno de mareros. Esa no es culpa mía, abogado. Es una noticia. Otra cosa, no sé cómo maneja la estrategia de comunicación el Partido Libertad y Refundación, no tengo la más mínima idea. Pero esas son noticias, abogado. No es una matriz mediática. Esa es la realidad. Y no han podido lograr consenso. Bueno, ahí está parado ese Congreso. Pregúntenle a Mel Zelaya qué piensa de cómo manejan los políticos de su partido las negociaciones ahí en el Congreso Nacional de la República. Debería preguntarle al coordinador de su partido. Lo escucho, abogado, finalmente.
Bien, Raúl, y no quiero que se sienta aludido, y yo me refiero que hay una matriz mediática que ha instaurado que pretendemos como Congreso Nacional no ratificar el acta, mandarlo a sanción y que se publique, y que eso va a ser una ilegalidad. A eso me refiero. Eso en todos los medios de comunicación se ha expuesto de esa manera. Porque los señalamientos de diputados de oposición y de generadores de opinión es lo que han manifestado. En el pasado se hizo y no se hizo todos estos señalamientos. A eso nos referimos de manera concluyente. Sin embargo, no quiere decir que nosotros lo vamos a hacer. Vamos a buscar una salida política para ratificar el acta y seguir avanzando en todos los temas de beneficio para el pueblo hondureño. Agradezco la oportunidad y bajo ninguna circunstancia quisiera que se sintiera aludido. Agradezco siempre la apertura, Raúl, y siempre porque usted es un punto de equilibrio importante en sus programas y también en todas las actividades adicionales que hace para la democracia, el fortalecimiento de la democracia en este país. Saludos a los compañeros y también al pueblo hondureño. Muchas gracias. Muchas gracias al abogado Rafael Sarmiento, que es el jefe de la bancada de Libertad y Refundación. Deben llegar a acuerdos. Los que están en el Congreso son políticos. Y para que el país avance, en este momento se necesita platicar, dialogar, llegar a acuerdos. No enfrentarse, porque el enfrentamiento va a seguir y va a seguir. No, el Congreso no va a sacar leyes, no va a haber beneficio para el país. Va a seguir la división, ese resentimiento, ese odio que hay entre los hondureños que debe ser superado, pero parte del diálogo que debe existir en esta parte política entre los congresistas hondureños de todos los partidos. Bien. Toño, ¿cómo se ve? No, Raúl, yo creo que mientras sigamos en estos pleitos, no tenemos nada bueno para el país. Si a usted, le voy a contar esto, Raúl. Ayer al mediodía llama Redondo a Tomás Zambrano, a Lizy Cano, a Johanna Bermúdez y a Nelson Márquez que vayan a platicar con él para buscar una salida. Platican una cosa, dialogan y aunque no encuentran una salida, se avanza en algo. Media hora después sale comunicado el propio Redondo diciendo lo que dice, que las administraciones anteriores, 2011-2022, han cometido delitos, que hay decretos sin mayoría de votos, que hay decretos que se fueron directamente a sanción sin haber ratificado el acta. Entonces, eso distancia las aproximaciones. Yo creo que Luis Redondo está totalmente equivocado. Posiblemente quiso hacer un bonito y lo que hizo fue un feo. Vayamos al origen. ¿Cuál es el origen? Ratificar el acta. Si no se ratifica el acta, caemos en delito. Si no se ratifica el acta, no se sigue el procedimiento. Raúl, patronatos, juntas directivas, clubes sociales, clubes deportivos. Primer punto, lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión anterior. Eso es normal. Ahora bien, si Redondo considera que no tiene que darse la lectura, vamos en una sola sesión de hoy al 25 de enero del 2025. Una sola sesión corrida, sin leer actas, ¿te imaginas? Yo creo que estaba muy mal manejado. Además de ser ilegal, no tiene asesores y se está quedando solo, lastimosamente por Honduras. Lastimosamente. Afortunadamente, Secretaría le ha estado ayudando y lo detuvieron de que hiciera un delito de mandarlo directamente. Yo no sé qué hubiera hecho doña Xiomara, si lo hubiera sancionado o no. Germán. Raúl, mire, yo creo que al final lo que debe de primar acá es la tolerancia, Raúl. Y la pregunta en conclusión es, ¿y entonces qué hacemos? Pues, o sea, ¿qué hace la clase política? Porque yo le digo, aquí podemos estar hablando, como lo mencionó antes Toño, de que hay crisis energética. Sí, pero por los contratos leoninos que se hicieron desde los congresos anteriores, por la EH, por todo el atrocinio que fue víctima este país, la corrupción. Mire, un gobierno no es corrupto porque haya o no corrupción, es porque si la tolera o no la tolera. Y precisamente los ejemplos han sido exactos ahorita que la presidenta no ha tolerado ningún acto de corrupción cuando han salido a la luz pública. En el tema de hablar de que los peajes fue una promesa de campaña. Sí, pero ellos mismos los pusieron, pues.
Es decir, hablan del encarecimiento de la canasta básica cuando ellos le subieron del 12 al 15. Entonces, ya es un problema que existe. Ok, bueno, y no vamos a estar viviendo en el pasado. Ya sabemos que no vamos a perder la memoria, pero hay que ponernos a trabajar en solucionar todo ese tipo de problemas que ahora tenemos. Yo le digo, ¿es una crisis heredada? Sí, ok, ya estuvo. El pueblo hondureño salió a las urnas porque tampoco es sano decirle a la población que cada 4 años viene la solución con una varita mágica. Hay que reconstruir este país, pero en las posturas que estamos, cada una de las bancadas, va a ser sumamente difícil que avancemos, independientemente por lo que sucedió ayer, antier o lo que vaya a suceder hoy. El punto está en que el pueblo hondureño sigue esperando de la clase política actual pequeñas muestras de querer hacer las cosas distintas. Y empecemos ya, Raúl, ya no podemos seguir entrampándonos. La intolerancia, la falta de consenso, la falta de voluntad para construir patria es lo que nos hace falta. Y por eso yo no culpo a la gente cuando critica a los políticos, fíjese, porque es que los políticos cada vez nos despegamos más de una realidad hondureña y eso no puede seguir existiendo. O sea, ya de una vez por todas tenemos diagnosticada la enfermedad del paciente. Bueno, ¿y ahora cuál es la medicina? Pues hay que aplicarla ya, si no, este paciente se muere. Don Mario. Yo creo que esta es la crónica de una muerte anunciada por el hondureño y esto es lo que va a suceder en el Congreso. Siento que todavía los políticos vamos a resolver los problemas de los partidos y no resolvemos los problemas del pueblo, que como es y como debería de ser. Considero que todavía existe una oportunidad de que dialoguemos. Yo llamo al diálogo. El Partido Liberal ha estado anuente a que dialoguemos, siempre un diálogo incluyente y con mucho respeto. Pero quiero terminar mi participación, Raúl, porque siento que ya estamos terminando. Le falta una ronda, ingeniero. Pero quiero leer algo que me manda un amigo y sé que lo hace con mucha sinceridad. Y es el versículo de Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Yo creo que eso es algo muy sabio que debemos de aprender los políticos. Sí considero, Raúl, como tú bien lo has dicho, y siento que el presidente Redondo tiene sus buenas intenciones, pero esas buenas intenciones hay que hacerlas realidad. Y la única manera en ese Congreso de salir adelante es dialogando, ahí es parlando, ahí no es de otra manera. Y creo que los partidos aquí representados tenemos que decir con claridad al pueblo que este no es el tiempo político. El Congreso no puede seguir siendo una tarima para ir a pronunciar discursos. Mientras eso exista, nos iremos alejando cada vez más del pueblo. Y yo creo que los resultados son palpables de cómo los partidos políticos cada vez vamos perdiendo mayor aceptación del pueblo. Así es, Raúl, que yo espero y pretendo de que este problema se arregle. Hay problemas mayores que creo que necesitan un debate, y lo hemos hablado contigo, el problema de la fiscalía, que es un problema que va a necesitar un consenso de todos los partidos políticos con una votación de 86 votos. Así que tenemos que prepararnos, Toño y Altamirano, y construir el andamiaje necesario para poder de ahí partir hacia un consenso que venga a ayudar y a beneficiar al país. Bueno, sobre esto, yo no opino en qué se debe hacer, porque yo no soy el presidente del Congreso y uno respeta. Yo no conozco, como ya lo dije, al presidente del Congreso, nunca he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, lo he visto por la televisión. Pero yo aquí lo que he dado son las noticias. Ayer poneme ese comunicado. Yo digo que en un país con ese comunicado, la Fiscalía, ándate hasta el final, tendría que actuar contra los congresos del 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 22. Alguien me dice que de repente estaban pensando que con esto se mostraba que antes se hizo y que se podía hacer ahora. Pero ahí calza, subirlo un poquito, la firma del ciudadano presidente del Congreso, subirlo, Edith, ciudadano del presidente del Congreso, Luis Redondo,
ahí está la firma. Entonces eso periodísticamente es una información seria, valiosísima. Eso es una denuncia contra todos esos dos congresos que actuaron ilegalmente, me dijo aquí, consultándole jurídicamente al abogado Antonio César Rivera Callejas, que eso era una ilegalidad y que quienes están señalados ahí, si los investigan, podrían terminar en la cárcel. Esa es la noticia que yo veo ahí. De repente... Robert, si tú miras el numeral 4, donde dice que se ha podido constatar, o sea que hay pruebas, sí, claro, en los registros de este poder del Estado, la existencia de 30 actas, 30, donde no se alcanzó los votos. Ese numeral 4... Bueno, ustedes son políticos, yo en algún momento he estado en la política. El numeral 4 es... No sé, claro, Toño, óiganme. 30 actas donde no hay votos. Entonces... Eso, primero que todo, es mentira. Quienes construyeron eso... Es la mentira más grande que he podido escuchar. Que lo demuestre, hombre. Pero las personas, que lo demuestre, las Raúl. personas que construyeron ese documento no la pensaron bien, entonces, para sacarlo. Pero aquí... acercar otra vez y poner el 4. Y esa amenaza, Toño era chantaje. Vicepresidente de ese congreso. De uno de ellos, no de 2010 no. Influyente. Paga, muchacho? Y vicepresidente influyente. Pero era diputado también. No te quieras al bar que vos estás, el clavo te cae todito. No, mi hermano. Estás de que no la debe, no la teme. O sea, me refiero que está, la gente que está señalada ahí. Como Raúl, tengo una pregunta. ¿Y por qué no mencionan el periodo 2006-2010? No habían acta. ¿Ah? Preguntarle al Altamirano, yo aquí soy el que te pregunta a vos. No, pues déjame preguntarte porque si van a hacer una investigación exhaustiva, ¿por qué no investigan el 2006-2010? Históricamente sería importante porque ahí está plasmado cómo fraguaron ustedes el golpe de Estado. El golpe de Estado. Que investiguen también en 2006 también. De Altamirano. Sí. Que investiguen en 2006-2010. Mire, disculpe que lo diga Raúl, eso se llama, como dijo ayer José Tomás Zambrano Molina, extorsión, chantaje, mara legislativa. Mi pregunta era... ¿Qué pensaron ellos ayer? Miren, hagamos una cosa. Están buscando acuerdos. Asustemos al Partido Nacional. ¿Estás asustado? No me miras aquí vos. Estoy enojado porque gané el Olimpia, sí. ¿No andás con un té de valeriana? Ahí estoy arrecho. No, me gané el Olimpia, sí. Ahí sí me puse mal el domingo, ¿para qué? ¿Qué por eso de potros? Pero por ese comunicado, por ese es que me dice aquí un televidente, usted dijo que muchos nacionalistas deben ir presos. Si llegara a ser cierto eso. Sí, eso es cierto, pero ahí dice que tienen pruebas. Que las demuestren, Raúl, que las saquen. Poneme el 4 ahí. Que las saquen. Es que yo aquí no me estoy inventando nada. Yo aquí solo agarro lo que el presidente del Congreso firmó. O sea que él está de acuerdo con todo eso. Él dice que se ha podido constatar, cuando uno constate que tiene pruebas, hermano, que en los registros de ese poder del Estado, que es el Congreso que don Luis Redondo preside, existen 30 actas de sesión de pleno pusieron, ni se fijaron eso, donde no se alcanzó los votos requeridos para su aprobación y aún así los decretos contenidos en dicha acta fueron enviados para sanción y publicación del diario oficial La Gaceta. No es delito eso. Claro que es delito, si fuera cierto. Entonces, pero no es cierto, Raúl. ¿Qué culpa tengo yo? No, Raúl, pero también la parte de mí también. Sí. No es cierto. Es mentira, engaño, falsedad. El hombre quiere asustar al Partido Nacional para que lo acompañemos a ratificar el acta. Pero ¿quién puede decir, Toño, pero quién puede decir que... los muchachos, Toño, sáquenlo. Pero ¿quién puede decir que es cierto y es mentira? La Fiscalía. Claro, el ente correspondiente. Bueno, hay que ver cómo manosearon. Bueno. Es que, no, pero es que, acuérdate que en la etapa crítica de la pandemia, o sea, evidentemente manipularon, y acuérdate que precisamente por eso salió la fe de rata, ¿verdad? Porque se dieron casos en donde había manipulación. Ahora, ya el tema de estas actas, pues como dice Toño, yo creo que en aras de empezar a desenmarañar la madeja, hay que empezar a dar poder. Hay que decir, bueno, mire, esta acta se fue sin los votos necesarios o sin la firma adecuada. ¿Verdad? Yo creo que deberían de platicar. Raúl, sí, pero vos crees, Raúl, que así como es Redondo, que no faltaba una sesión, que todo lo grababa, que todo lo miraba, si iba a dejar pasar 30 actas y lo iba a haber publicado en la Gaceta. Al día siguiente hubiera pagado un brinco bueno, no creo que brinque así. Un brinco, hubiera pagado un gran brinco, decir,
publicaron un decreto sin mayoría. Ahora lo hacen 2 años después. ¿Y por qué, don es Luis? ridículo ese ¿Por qué comunicado, don ridículo. Luis saca ese comunicado? Según él, para acercarnos. ¿En serio? Sí. Según él, para acercarnos a las bancadas. Esa es la mentalidad de él. Tommy Zambrano, y tú también hablaste ahí. Sí, yo también. No lo sintieron que era para acercarse. No, ninguno de la bancada lo sintió así. Ninguno. ¿Cómo lo sintieron? Una amenaza, un chantaje, una extorsión. Mario, ¿y tú que eres bien conciliador? ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo vio el comunicado? Bueno, yo el comunicado lo miro como una investigación que se está haciendo. No quisiera pensar que esto es para justificar que pudiesen mandar a publicar el decreto sin necesidad del acta. Yo creo que eso sería nefasto para el Congreso Nacional. Así es de que considero, Raúl, que si es por investigación, comparto contigo que tienen que ser los entes fiscalizadores del Estado que tienen que tomar mano sobre el asunto, porque esto, Toño, sea como haya sido, esto es un delito. Sí se cometió, man. Sí se cometió. Permítanme, Sí se cometió. Voy a colocarlo aquí. Va a hablar el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo Guifarro. Buenos días, señor presidente del Congreso, lo escuchamos. Buenos días, Raúl. ¿Me escuchan? Sí. Acabo de escuchar un poco las declaraciones que se han estado dando con respecto al comunicado que saqué el día de ayer, o quería conocer. Voy a empezar contestando que Toño Rivera, cuando dice que yo he sido o fui una de las personas más acuciosas, que todo lo documentaba y lo sistematizaba, así es. En el pasado pude ver cómo cuando se mandaban a votar actas no alcanzaban el número de votos. Presidente, deme un minuto. Presidente, yo lo voy a llamar, presidente, con la intención, Raúl, de que al no ser alcanzado yo no denunciaba eso porque yo tenía claridad de que el artículo 215 de la Constitución, del artículo 73 de la Constitución, que establecen que los decretos una vez votados se deberán mandar a más tardar 3 días después de su votación de los decretos, pero también tenía claridad del 61 de la ley orgánica que establece que se pueden hacer consideraciones en cuanto a la veracidad de los hechos. Eso siempre lo supe, por eso yo nunca en ningún momento di a conocer eso, porque me pareció algo totalmente normal en aquel entonces. ¿Por qué lo voy a conocer ahora? Porque ahora están diciendo que no, quieren hacer creer que no, cuando es algo que está enmarcado en la Constitución y en la ley orgánica. Perdón, creo que me quería preguntar algo. No, era que quería mejorar la señal, pero estamos bien, lo escuchamos, presidente. Bueno, eso por un lado. Quería, si no se escuchó antes, Raúl, lo que estaba diciendo es que siempre pude ver, yo puedo probar, puedo demostrar que en números de actas, en qué periodo no alcanzó la mayoría de los votos que se requieren para aprobar algo, o las decisiones del Congreso que están establecidas en la ley orgánica se tomarán con la mitad más uno de los presentes. Antes lo que hacían en el Congreso, Raúl, y ahí están algunos compañeros que estuvieron antes, es que solo contaban los votos sí, los votos no y los abstención. No contaban a los presentes, y por eso, si los votos sí eran más que sumados a los no y los abstención, decían que estaba aprobado, y eso es falso totalmente. Pero una manipulación de la verdad, y en eso hay artículos, en eso hay leyes. Pero en cuanto a las actas, yo siempre supe que no se alcanzaba la mayoría, pero como era la veracidad de los hechos, no me importó, nunca lo denuncié. Lo saco ahora, repito, porque quiero demostrar de que sí se mandaban a votación o aprobación las actas, no se alcanzaba la mayoría y siempre mandaban los decretos. Otra cosa que estoy demostrando ahí, en lo que digo, que también lo podemos probar, es en cuanto a decretos que se mandaban. Por ejemplo, tenemos un acta que se aprobó en una fecha 24 de enero. Se hizo el envío al Ejecutivo un 28 de enero. La remisión está firmada en el Ejecutivo el 28 de enero. Sin embargo, el Ejecutivo lo publicó el 24 de enero. Y lo promulgó el 25, lo sancionó el 25. Ahí está la gaceta. Ahí dice, en una gaceta publicada el 24 de enero,
ahí dice el Ejecutivo que lo sancionó el 25. Tenemos varios casos de ese tipo. Eso también lo estamos señalando ahí. Estamos señalando, por ejemplo, que antes de que se sometiera a votación, Luis, le interrumpo con eso. En la Gaceta. Luis, le interrumpo un minuto nada más con eso. Claro si hay un caso, el 24 de enero, que es el final de la legislatura, ahí termina la legislatura, el Congreso Nacional envía a su secretaría a sanción el decreto de clausura del 24 de enero o cualquier otro decreto y lo mandan a publicar el 25, lo sancionó el presidente, se publicó el 25, lo mandamos el 24 y usted dice que la firma del presidente o quien lo sancionó es del 27, no es responsabilidad del Congreso. El Congreso lo mandó en tiempo y forma el 24. Es que en ese caso, lástima que lo estamos mencionando sin tener la Gaceta enfrente. Mire, lo que pasó ahí, en ese caso puntual, es que se publicó en la Gaceta el 24. ¿Y cuándo el Congreso lo mandó el 24? En la Gaceta dice que se sancionó el 25, en la misma Gaceta. ¿Y qué hicieron ustedes? Hacer una fe de rata después para corregir eso. ¿Qué hice yo? Busqué la remisión del Congreso y también busqué el recibimiento allá en el Ejecutivo. ¿Qué año es ese, Luis? ¿Qué año es ese? 28. Ese solo es un caso. No, ¿por qué año es? Pero vámonos a las actas, Antonio. En cuanto a las actas, son varias actas que no se alcanzó. Algunas están aprobadas con 40, cuando habían 122 presentes. Con 40 votos. No, Luis, diga la verdad. Habían 40 de 122 presentes y muchos de ellos ya no estaban en el hemiciclo, solamente dejaron una tarjeta. Esa discusión la hemos tenido permanentemente usted y yo. Esos no votaron. De los que votaron se alcanzó la mayoría. Usted y yo lo sabemos, que dejaban la tarjeta, se iban al comedor, se iban del Congreso. Es 40 de el número que estaban participando y usted lo sabe perfectamente bien y todavía hoy sucede eso. No, Antonio, todavía hoy no sucede, eso no es cierto. Todo lo que se ha aprobado en este Congreso desde que estamos nosotros es con todos los presentes. Las tarjetas se retiran, si se va alguien y después se quejan muchos ahí cuando se les quitan las tarjetas. Porque antes lo que hacían, no todos, es que me dejaban metidas las tarjetas para poder decir que estaban presentes. Entonces ustedes engañaban a la gente cuando dejaban las tarjetas puestas para simular la presencia de diputados solo para que no se vieran afectados en sus asistencias. Ahí, Luis, era, ahí, en ese ejemplo que usted dio, era 40 de 70, no 40 de 122. Para simular quórums. Por favor, Toño, el registro demuestra que habían presentes ahí. Usted no puede probar si estaban o no estaban. Esos son los registros que están ahí. Y demuestran que habían 122 presentes, entonces ¿cómo es que pueden dar por votado con 40 votos? ¿Y cuántos votaron, Luis, en contra? Es que contésteme, ¿cuántos votaron en contra? En otros 8, por ejemplo, lo voy a mencionar Luis, un caso. hágame el favor, que estamos en un canal muy bueno, de enorme auditorio, solo dice su parte, 40 votos a favor y ¿cuántos en contra, Luis? Perdón, déjeme ponerle un ejemplo, porque estamos hablando de los dos al mismo tiempo. Le voy a poner un ejemplo ahorita. No, vayamos a al ejemplo que no hemos terminado. De 40 a favor, ¿cuántos habían en contra? Contratos. Ahorita, en una votación de contratos que se firmaron en el periodo del gobierno anterior, que estaba Nelson Márquez en Sedecoas, lo mandamos a votación nosotros. Y ahí no votaron 33, pero estaban presentes. Los 33 que no votaron fueron de su bancada y estaban presentes. Entonces ese es el mismo hecho con las actas, Antonio. Y esos son los registros que están ahí de 39, no son 30, son 39 registros de actas. Luis, le hago la consulta. En ese ejemplo que usted dio, que habían 40 votos a favor, ¿cuántos votos en contra habían? No recuerdo exactamente en ese, pero eran menos de 40, Luis. 15 a 25. Ahí está, quedó 40-25. Ya él reconoció que en ese ejemplo quedó 40-25. Para mí es suficiente con esta explicación. Gracias, Luis. Presidente, ¿van a llegar a acuerdos? Me decían preguntarle si va a mandar y cómo va a abrir la gestión. Raúl, dígame. Me estaba desplazando con la intención de responderle a Antonio. Sí. Le voy a decir el número de acta que lo tengo aquí al frente de mí. Uno de ellos. La aprobación del acta número 16. Habían presentes 103 personas, no 128. Para poder aprobar algo se necesitaban 53 votos.
solamente votaron 43 que sí. De estos 43, 29 votaron que no. Ahí está. 6 se abstuvieron. Los demás no votaron. Entonces la votación, Luis, quedó 43. Esa solo es un acta. Quedó 43 a 29. De esas actas tenemos 39 registros. ¿Vamos a llegar a consensos? Sí, Raúl. Nosotros somos políticos. Vamos a llegar a consensos. Es nuestro deber hacerlo. Lo hemos hecho antes en el presupuesto, lo hicimos en la Corte, lo vamos a hacer en la próxima elección de la política limpia, porque para eso estamos. Lo importante aquí, que quiero aclararle a Toño, yo no estoy buscando amenazar, estoy poniendo en evidencia un ejemplo de cómo antes se podían haber enviado decretos sin importar que tuvieran ustedes la mitad más uno de los votos requeridos para aprobación de un acta. Y ahí están los registros, que son los que hablan. Entonces, Luis, ahora, ¿qué es lo que se debería hacer? Luis, solamente para la aclaración del pueblo hondureño. En ese ejemplo último que usted dio, entiendo por lo que usted dice, 43 a favor, 29 en contra y 6 abstenciones. ¿Así es? El último ejemplo que no recuerdo el que le di, pero tengo aquí quedó grabado, aquí son buenos. 43, 29, 6 y el resto no votó. Así de sencillo. No hay nada malo. 43, 29, 6. Mire, le voy a poner este ejemplo para que lo hagamos así fresquecito. Había 86 presentes en el acta número 16. 86 presentes en el pleno de acuerdo a los registros. Solamente 44 votaron, se ocupaban 44 para poder aprobar si habían 86. Votaron 44, sí, perdón. Votaron de esos 86, 4 que no. 11 se abstuvieron. Sin embargo, la mitad de 86 para poder aprobar algo en el pleno, ¿cuánto se requiere? El gran problema que tiene Luis es la mitad más uno eran 56. La Luis, mitad más uno. Luis, ¿cómo quedó la votación, Luis? 48. ¿Cómo quedó la votación? 44 en el sí y el no. ¿Cuánto? 4 sí y 4 no. Presidente, ya estamos cerca del final. No. Presidente, ¿cómo va a quedar esta situación del Congreso? Decía al inicio, esto señala, ahora usted estaba poniendo un ejemplo, pero ahí se ve que si eso es cierto, y usted dice que tiene copias, el mismo Toño Rivera ha aceptado aquí que eso es un delito. ¿Cómo va a avanzar esto el Congreso? No, Raúl, es un delito, sí lo pueden comprobar. Raúl, mire, por eso, no si lo es un delito, claro. Raúl. El hecho de que un acta no se haya aprobado con la mitad más uno no es un delito. Eso es parte del ejercicio legislativo. Ahí lo que ocurrió es que se sometió a votación diversas actas, se ha hecho lo mismo con diferentes artículos y decretos. En eso de los artículos y decretos que se dieron por aprobados, ahí sí hay dolo y son vicios de inconstitucionalidad los que hay. Acuérdense que en la administración anterior se aprobó un fuero legislativo donde no hay ningún tipo de delito en el ejercicio de las funciones legislativas. Sin embargo, ¿cómo va a quedar esto? Nosotros, como le dije antes, hemos tenido la capacidad, junto con todas las bancadas, incluyendo la nacionalista, de llegar a los consensos necesarios. Estas son cosas que se van a superar, todo esto se va a superar. Ahí nos va a ver usted después cuando estemos eligiendo política limpia, cuando estemos eligiendo el fiscal general, el Tribunal Superior de Cuentas, entre otros. Ese es el reto que debemos de tener nosotros y a eso vamos a llegar porque somos políticos. Lo acaba de decir Luis ahorita, en el último ejemplo, 44 a favor, 4 en contra. Por más de 40 votos ganó el sí. Está más claro, Luis tiene un gran problema y es que él llegó a la presidencia ilegal solo con 44. Le cuesta contar. Tenía 84 en contra. Tenía 17 de libre, incluyendo a Osvaldo Altamirano en contra. Tenía 17 liberales, incluyendo a Mario Segura. Y tenía 43 nacionalistas, incluyendo a Toño Rivera. La votación para Luis quedó 84 Cálix, 44 Redondo. Entonces le cuesta esa suma. En ese ejemplo que él me da de esa acta, quedó 44 a 4. El sí ganó con 44, el no votó con 4. No hay ilegalidad, ni para que Jorge Cálix tuviera 84, ni en ese decreto de ley tampoco. Presidente Redondo. Sí, solamente decirle que Antonio está mezclando una cosa con otra. Yo hice publicación de un documento que le llamo La Verdad de la Junta Directiva y ahí está bien explicado lo que él quiere manejar de otra manera. Lo que sí le puedo decir es que en este cuadrito, Raúl, que estoy leyendo, cuando lo imprimí en los cuadritos bien chiquitos, y esto es porque cuando iba a hacer la conferencia,
Me reuní previamente con una comisión del Partido Nacional que yo no llamé, yo solamente llamé al jefe de bancada, Tomás Zambrano, pero a ellos internamente ahí como que no le creen mucho, entonces por eso se hace acompañar de otros compañeros, fueron todos con la comisión y ahí yo les anuncié que iba a hacer una aclaración acerca de hechos que habían ocurrido antes. Se hizo la aclaración, Tomás Zambrano quedó que a las 4 nos iban a responder la decisión, que iban a esperar cuál era el comunicado que íbamos a sacar. En ese comunicado nosotros no estamos señalando a nadie, solamente estamos diciendo que hay antecedentes que prueban que hay actas que en el pasado no han alcanzado el número de votos, entre otros hechos. Lo que sí es delicado es esto, Raúl, y pregúntele a cualquier abogado. Ninguna acta del Congreso Nacional se ha firmado. Y la razón por la que están ahí desde el 2010 es porque yo mandé a solicitar por escrito a la Secretaría Adjunta una constancia de todas las actas. Y la persona que está trabajando, cuando constató, reportó que esta persona entró a trabajar a partir del 2010. Entonces, no antes. Y se empezaron a revisar del 2010 para acá. Ningún acta, Raúl, fue firmada. Nosotros sí vamos a dejar firmadas las actas. Muchas gracias al señor presidente del Congreso Nacional de la República, don Luis Redondo Guifarro. Gracias, presidente. La participación de él, ojalá hayan consensos, hayan acuerdos, hayan arreglos por el beneficio del país, por el beneficio de Honduras. Los honorables diputados, el presidente del Congreso, los 3 señores acá presentes y el resto de parlamentarios, propietarios y suplentes, son electos por el pueblo de Honduras. Ellos deben responderle al pueblo. Gracias, don Germán. Un minuto para despedirse. Bueno, Raúl, sin más que decir, es lo que ya hemos hablado. Creo que de manera histórica esta clase política le ha quedado de ver al pueblo hondureño y por eso tenemos que demostrar, por lo menos esta vez, que sí se puede avanzar. Ya es tiempo de que nos pongamos a trabajar de una vez por todas. No es posible que tengamos nosotros a una presidenta con toda la voluntad de desenmarañar y desenmascarar la estructura que aquí se formó durante tantos años, mientras el primer poder del Estado, como es el Congreso Nacional, se sigue entrampando en este tipo de acciones. No podemos nosotros avanzar y el pueblo hondureño que nos está viendo todos los días, que día a día sale a buscar trabajo sin encontrar las respuestas, porque se preocupa por el encarecimiento del costo de la vida, por todas las situaciones que ya hemos hablado, está esperando resultados de esta clase política. Por favor, yo le pido a los que pueden tomar la decisión, a las cúpulas de las distintas bancadas, que de una vez por todas se pongan de acuerdo y que dejemos todos los caprichos y los resentimientos que podamos tener por el bien del país. Don Antonio César Rivera Calleja. Muchas gracias, Raúl, por haberme invitado. Gracias, Mario, y gracias al diputado Altamirano. Solo sobre lo último que decía el presidente ilegal del Congreso. Dice que hubo un decreto donde habían, dice él, 86 diputados presentes y que la mitad más 1 es 53. No es 53, es 43. 43 más 1, 44. Así de mal están en este Congreso que no pueden ni siquiera sumar, restar ni dividir, mucho menos multiplicar. Nosotros reiteramos, sí queremos colaborar, sí queremos ser oposición constructiva, sí queremos el diálogo. Como decía el diputado Altamirano, la clase política ha quedado al deberle al pueblo hondureño, pero más el partido de gobierno. El partido de gobierno prometió cambio y no ha habido cambio. O sea, ha habido cambios en retroceso. Alto costo de la canasta básica, alto costo de la energía eléctrica, infraestructura vial en pésimo estado, inseguridad, extorsión. El centro cívico que se iba a convertir en un gran hospital, hoy es el búnker de Libre. El peaje sigue al mismo precio, solo que ahora se llama peaje refundacional. En todos los rubros, salud, educación, están aplazados. Aún así, queremos colaborar con ustedes por el bien de Honduras. Gracias, don Antonio César Rivera Calleja. Cerramos con el jefe de la bancada del Partido Liberal, don Mario Segura. Sí, gracias, Raúl, agradecerte por el espacio, a los compañeros que me han acompañado. Creo que ha sido un diálogo de altura el que hemos mantenido el día de hoy. Decirle al pueblo hondureño que el Partido Liberal sigue manteniendo su posición firme, que lo hemos hecho y lo hemos manifestado públicamente, que vamos a tratar de construir estos consensos que siempre sirvan para el bienestar de nuestro país.
El Partido Liberal en ninguna manera va a ser una oposición para destruir lo que está haciendo este gobierno, sino para mejorarlo si ellos lo permiten. Gracias, don Mario Segura. También ha participado esta mañana el abogado Mauricio Villeda, el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, el abogado Rafael Sarmiento, y el presidente del Soberano Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo Guifarro. Buenos días, que estén bien, sigan con Canal 11 y Radio Visión Honduras.